Palabras más, palabras menos, es lo que menos. Segundo bloque en Palabras Más, Palabras Menos. Estamos aquí con Sebastián Echemendi y Roberto Gargarella, dos académicos de la Universidad de Itela. Sebastián desde hace un tiempo además es asesor del Ministerio de Trabajo. Se conocen de la universidad ambos. A los dos, gracias por venir. La idea, bueno, es hacer un balance, debatir este primer año del segundo mandato de Cristina, para lo cual, un poco como disparador, preparamos un tape escogiendo, resumiendo lo que consideramos los hechos más sobresalientes. ¿Lo vemos? En nombre de todos los Hugos del país, que a esta presidenta no solamente la van a ver en la plaza o en los despachos. Más del 50% de ese 54% es de ustedes los trabajadores, compañeros. La ley significa un retraso en la institucionalidad de nuestro país. Se detectó la existencia de un carcinoma papilar. Descartó la presencia de células cancerígenas. Él sí trabaja con José María Núñez Carmona. Esos dos primeros coches estaban abarrotados de gente. Esta pericia no puede durar más de 15 días. A la comisión integrada por el coronel Rattenbach. Presentación de Código Civil con consignas tan fuertes. Ninguna acción para favorecer a la empresa Chicol. Mi renuncia al cargo de Procurador General de la Nación. Transferencia de los servicios de transporte al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este billete es un homenaje que nos debemos los argentinos. Y se va de acá un derecho conquistado por quienes han sido tantos años agraviados. La limitación terapéutica sea efectiva a partir de esta ley nacional. Es ocuparse no de los famosos, no de los que salen en la foto de las revistas. Declinar la postulación al cargo de Procurador General de la Nación. ¿Quién dijo que el atesoramiento en dólares es bueno? Que he decidido que voy a poner mi plazo fijo en pesos. Y de paso dirigirme a todos amigos, compañeros y funcionarios que tengan algunos dolarcillos en plazo fijo. Vos, Fernández, me parece que estás primero de fila con Bonetti, además. Yo no quiero hablar de barras bravas porque soy hija de una hincha, fanática como mi vieja. Es un modelo de recuperación de la soberanía y del control de un instrumento fundamental. Bueno, esta firma no presentaba declaraciones juradas de ganancia del año 2007. Mañana pagamos deudas que venían de otras gestiones. Quería regalarle a los nietitos $10 porque eran abanderados. Primero un abuelito medio amarrete. La UE pone bajo tutela a España. Miren el pelado ese. Mis queridos termenios y termenias, ¿escucha? ¿Se escucha? La compañía de valores sudamericana, que es la que estamos expropiando en este momento. No somos ni destituyentes, ni conspiradores. Y a los 16 años dice que no están preparados para emitir el voto. Si no está preparado a los 16, no está preparado a los 18. Junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país. La cadena nacional del desánimo y también la cadena ilegal, que tiene fecha de vencimiento, el 7 de diciembre. Un plan para la construcción en el plazo de 4 años. Batallón militante, que en realidad parece ser que cuando las ONG tienen una determinada orientación, son malas. La cinematografía, los contenidos audiovisuales que deben ser considerados como una de las industrias más importantes del país. Porque solamente hay que tenerle temor a Dios y a mí en todo caso también un poquito, porque por esta oportunidad única de hacerle preguntas. Estamos pidiendo simplemente que nos den un sueldo digno. Voy a declarar, aunque sea muerto. La designación de Martín, que tuvo un apoyo realmente muy importante. El 7 de diciembre, todos adentro de la ley. Al bloqueo en la designación de jueces naturales. Saltear la instancia de la Cámara. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner ha decidido evacuar en forma inmediata a la totalidad de los tripulantes argentinos. Y vamos a pasar de inversiones cortas de carácter financiero a inversiones de carácter productivo. Corre la cámara, che, que no me pueden ver de ahí.
Seguramente debe haber varias omisiones. Ahora, una al menos no debería haber faltado, mea culpa nuestro, que es la sanción de la ley, la reforma orgánica del Banco Central, que vino seguido días después por reorientación del parte del crédito. Roberto, Sebastián. Sí, la verdad, Marcelo, no me pareció muy equilibrado el informe. Me parece que se podrían mencionar varias otras políticas. ¿Por ejemplo? Una la mencionaste vos recién, nuestro informe, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Es muy importante para tener otro pensamiento económico en la Argentina, para sacar este dogma ortodoxo de que solo hay que mirar la moneda o la estabilidad de precios y no pensar en una economía más democrática que apunte a otros objetivos. Sin duda alguna. Primera cuestión, hay otras que ni aparecen y me sorprende, ¿no? Digo, el Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón, digo, llevar derechos laborales a 900.000 trabajadores que no los tenían, nunca los tuvieron. Vuelve al Estado una institución como el Renatea, por ejemplo, que sirve para buscar... ¿Fue en esta gestión? Fue en esta gestión, fue a fines del año pasado, ni lo mencionan ustedes. La ley de tierras, una ley importante, limita la propiedad extranjera de las tierras, tampoco lo mencionan ustedes. Tampoco mencionan, Marcelo, me parece cosas, y esto digo, no es una crítica del informe, más en general, digo, me parece que hay que pensar para hacer una visión un poco más equilibrada de esto. ¿En qué país estamos? Estamos en un país que tiene 7% de desempleo o menos, estamos en un país que tiene paritaria funcionando, más de 1.200 el año pasado, estamos en un país que tiene un consejo de salario que funciona y busca preservar el salario mínimo de los trabajadores. Estamos en un país que tiene casi absoluta cobertura previsional y no la tenía cuando empezó este gobierno. Me parece que estamos en un país que tiene asignación universal por hijo. Todas estas cosas se vinieron manteniendo, ¿no? Entonces me parece que tan importante como algunas políticas que ustedes no mencionan, me parece fundamental remarcar esto. Digamos, estas cosas que hoy no parecen sentido común, que haya consejo de salario, que haya paritarias, que haya cobertura previsional, no lo eran en la Argentina hace 10 años. Y no lo eran cuando estaban en el poder muchos políticos de la oposición. No lo soy hoy en el mundo, Marcelo, Ernesto. Digo, no hay consejo de salario en el mundo, no hay paritaria funcionando hoy en muchas partes del mundo, ni hablar en Europa, donde estamos donde se ve una política de ajuste permanente, ¿no? Entonces me parece que eso hubiera hecho el informe un poco más equilibrado, aparte de otras cuestiones que me parece que este gobierno ha puesto en juego. Una es la ley de medios, ¿no? Me parece que digamos, el grupo Clarín, y yo agradezco a ustedes dos, digamos, poder decir estas cosas en este programa, digamos, me parece que por ahí no es común muchas veces en ciertas usinas. No, por eso digo, a ustedes les agradezco, me parece que no es común en algunas usinas del grupo que se puede decir esto, ¿no? Digo, hablamos de la República, Ernesto, vos decís, hablemos de la República. Bueno, hablemos de un grupo económico que no quiere cumplir la ley. Hablemos de un grupo económico que no acepta paritaria en su empresa. Hablemos de un grupo económico que no acepta comisión interna en su empresa. Entonces, yo creo que hablar de la República, más allá de que no estoy diciendo que hablaste mal antes, digamos, me parece que es una cuestión mucho más general y no puede estar acotado a algunos temas que se ven en el informe. Roberto. Primero, yo creo que el punto inicial legislativo del gobierno en esta etapa es simbólicamente muy importante, que fue la ley antiterrorista, que también dice algo sobre lo que es la política de esta nueva etapa, porque se elige darle a la norma antiterrorista el carácter de ley, mientras se mantiene a la asignación universal con el carácter de decreto. O sea que si se quisiera dar estabilidad, digamos, a ciertas políticas, bueno, ese es un buen ejemplo de lo que se ha hecho y dejado de hacer. Al mismo momento, digamos, también, digamos, entre las omisiones que uno siempre puede mencionar, yo mencionaría otras, como por ejemplo, todo lo ocurrido con materia de Proyecto X, digamos, eso también tuvo que ver con formas de persecución a militantes de izquierda y militantes sindicales críticos del gobierno. También en esta etapa, digamos, el Ministerio de Seguridad mostró un cambio de política muy notorio, digamos, de un perfil alto, muy garantista, a otro tipo de perfil alto, digamos, que sería más bien lo opuesto, y eso creo que también es evidente para cualquiera. En materia, digamos, en materia de derechos, yo creo que lo hecho en este tiempo es muy deficitario en la mayoría de los ámbitos. Hoy fue denunciada la Argentina ante la ONU por 10 organizaciones no gubernamentales por la vergüenza que es la política nacional en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero no solamente eso, sino que además, digamos, políticas o despolíticas en materia de derechos sexuales y reproductivos marcadas fundamentalmente por la desigualdad. Desigualdad, digamos, en la incapacidad que tienen los pobres de acceso a anticonceptivos, desigualdad en las políticas, digamos, de educación sexual, desigualdad en el acceso al aborto. Entonces, una política, digamos, de derechos marcadas por la omisión y por la desigualdad, digamos, por la falta de respeto a ciertos grupos. En materia, digamos, de derechos laborales, yo creo que todo lo que se ha hecho es más bien, diría, problemático, sino directamente calamitoso.
hace 7 años que no se reconoce la personalidad jurídica a la CTA, digamos. Bastaría, digamos, una firma, digamos, del ministro para que eso cambie. ¿Por qué? Digamos, la OIT repudió este año otra vez, como viene denunciando todos los años, esta omisión del gobierno. Omisión, digamos, del gobierno frente a fallos como ATE o Rossi, digamos. Sistemática negativa a cumplir con los fallos de la Corte en materia laboral, digamos, violación de los derechos sindicales en casi todas las áreas, digamos, y una nueva va a ser lo que va a ocurrir mañana, lo discutirán después, digamos, la ley de accidente de trabajo, preocupada por los abogados que litigan por los pobres, digamos, muertos de hambre, digamos. Hay 1.200.000 personas con accidentes laborales cada año, 4 muertos por día, digamos. Entonces, el problema está en los accidentados y los familiares de los muertos que litigan y no en las políticas, digamos, que desprotegen a los trabajadores. Entonces, no, digamos, si uno piensa entonces en términos de salud, en términos, digamos, de los derechos de las mujeres, en términos de los derechos de los indígenas, bueno, digamos, ni siquiera es necesario hablar del tema. Políticas de transporte, digamos, que también involucra, digamos, derechos de los trabajadores. Entonces, en términos de derechos, eso simplemente es irrefutable, digamos. Vos podés querer poner las cifras que quieras adelante, pero, digamos, eso es absolutamente contundente. Hacer una ley de accidente de trabajo por la requisitoria de la patronal, bueno... Roberto, sí. A mí me parece lo que son contundentes son las cifras. Digo, cuando hablamos de inclusión provisional, hablamos de convenio colectivo, de eso no se puede discutir y, digo, me parece que es... Digo, no ha habido... Déjame contarte algo. Muchas cosas que vos mencionás son, si se quiere, heredadas de las dos primeras gestiones del kirchnerismo, de Néstor y de Cristina. Uno no puede establecer como un balance de lo que sucedió a partir del segundo pero mandato. muchas, Marcelo, ¿no? Carta Orgánica del Banco Central, Ley de Tierras, Estatuto del Peón, Carta Orgánica del Banco Central, estoy mencionando 4 que son de este periodo. Sí. Digo, está claro que el gobierno está siguiendo ese rumbo popular, inclusivo. A ver, este gobierno me parece que es irrefutable, cualquiera que no esté, es el primer peronismo en términos de inclusión social. O sea, del primer peronismo no hay nada. Digo, en términos semejantes de inclusión social. Ustedes me pueden discutir por el contexto, digo, yo acepto esos debates ahora. En términos de los hechos, de la gente incluida, de la gente que tiene jubilación, de la gente que tiene convenio colectivo, eso me parece que es irrefutable. Entonces, ahora, Sebastián, sí, la tendencia que venía teniendo el país con el gobierno de Néstor y de Cristina, ¿no se ameseta en muchas de las mejoras, en muchos de los sectores? No, porque seguimos todas estas propuestas que te digo, Marcelo, implican ampliar derechos. Estuvieron los trabajadores, decíamos, rurales, está discutiendo el Congreso, impulsado por el Poder Ejecutivo, el estatuto de un instituto similar para las trabajadoras domésticas. Digo, está claro dónde están las preocupaciones del gobierno. Ahora, déjame un segundo volver a lo que decía Roberto, un segundo nada más. En términos de, digo, nunca ha habido tanta libertad sindical. Preguntá a cualquiera que hable del mundo sindical en el sentido, digamos, de manifestaciones, negociaciones colectivas, comisiones obreras activadas, de todos los colores políticos. No solo yo no te interrumpí, Roberto, yo no te interrumpí, te digo. No te interrumpí. Entonces, digo, eso me parece, en términos de protesta social y represión, digo, está más que claro. Digo, muchachos, no tengamos tanto prisma ideológico. No hay represión en la Argentina, no hay... recuérdeme cuándo fue la última bomba de gas lacrimógeno en la Argentina, digamos, ¿no? Todos los días la vemos en Europa. Miren cómo están pegando en todos los países que están haciendo ajuste en Europa. No, la imagen de una bomba de gas lacrimógeno no se recuerda en Argentina. Digo, por supuesto que puede haber habido episodios en las provincias, con la policía provincial. Digo, no, acá nadie está diciendo que esto es un paraíso, pero me parece que tenemos que poner estas cosas en más contexto. Hablar de represión en la Argentina hoy me parece realmente un chiste, digamos. Un chiste. Por algo la derecha está pidiendo lo contrario, Roberto. Si vamos a ver los caceroleros, digamos, ¿cuáles son las demandas de los caceroleros? Digo, yo entiendo, digamos, que vos seas un intelectual crítico y los necesitamos, digo, pero las demandas contra este gobierno son demandas que vienen por derecha. Digamos, ¿no? O sea, ¿es nosotros o es esto, digamos, qué? Comprar dólares, la asignación por hijo es por vago, más represión a la seguridad, más mano dura. Digo, esas son demandas de derecha. Es obvio que vos el 8 de noviembre no vas a ir. No, está claro. ¿Vos, Roberto, vas a ir? Yo lo que diría es que el gobierno no solamente es deficitario en materia de derechos, sino que es muy deficitario en términos democráticos. Digamos, si uno piensa en la versión más llana de democracia, la más elemental, digamos, información, crítica, participación, toda la información, todas las cifras oficiales son mentiras. Se empezó mintiendo con el INDEX, se empezó mintiendo la inflación, hoy se miente la inflación, la desigualdad, el desempleo. Digamos, no tenemos una cifra en la cual confiar. Entonces, primer pilar de la democracia, cero. Digamos, participación política. Digamos, ¿alguien tiene duda, digamos, de que aquí las decisiones se toman discrecionalmente todos los días? En el área económica todo es pura discrecionalidad, no se consulta a nadie. Es inconcebible pensar
que una persona crítica vaya a ser recibida por el gobierno para ser escuchadas esas críticas, digamos. Hay mucha más chance de que se reciba a Maravilla Martínez o a Luis Miguel, digamos, que a Félix Díaz, digamos. Félix Díaz estaba rogando de rodillas, digamos, en la 9 de julio, ser atendido, digamos, y fue ninguneado, sus derechos fueron avasallados, digamos. Pepino Fernández, que entre paréntesis hoy está muy grave de salud, digamos, y necesita ayuda, digamos, el primer representante de la lucha piquetera argentina antiajuste, digamos, jamás va a ser recibido, digamos, por un funcionario, digamos, de alto rango del gobierno, digamos, porque son directamente ninguneados. Pero digo, eso no es simplemente una cuestión de recibir al que piensa distinto. Eso impacta en políticas y por eso, digamos, porque este gobierno es mucho más sensible y tiene las puertas abiertas para los dirigentes de la UIA, pero no tiene las puertas abiertas, digamos, para un dirigente indígena o para un dirigente piquetero como Pepino Fernández. Luego aparecen leyes como las que aparecen, como la ley de accidente de trabajo. Te pregunto, digamos, ¿cuál es la razón que justifica una norma de accidente de trabajo como la que se está por aprobar? Este gobierno tiene las puertas abiertas para un montón por ahí, no para Pepino y para Félix, pero hay un montón de actores. Además, hay otros actores en la casualmente, en digamos, estas personas tienen vulnerados sus derechos. Y está la CTA, están los movimientos sociales, hay un montón de actores populares que están todo el tiempo hablando. No, la CTA no está, la CTA mayoritaria está cerca del gobierno, que es la conduce Yasky. Entonces, no, hay solamente una CTA que ha ganado las elecciones. Digamos, ahí está bien, no importa. Pero no, importa muchísimo. Ese es el problema. Es pensar que no importa, digamos, que hace 7 años que se le ningunea la personalidad gremial a la CTA. Déjeme hacer una pregunta. Los dos en algún momento hablaron del tema de información. Viene el 7D. ¿Qué temores, qué esperanzas tienen para ese día? Bueno, a mí me parece que es esto que estuve planteando, ¿no? Digo, me parece que hay un grupo económico, comunicacional, que tiene posiciones dominantes, que tiene que cumplir la ley. Una ley que no solo, como te decía, no cumple en términos de, digamos, la ley vigente de medios, sino que no cumple en cuanto a las paritarias o a la comisión interna que tiene su comisión. Digo, el Grupo Clarín pretende hacer un Estado dentro de un Estado, y eso se terminó, y a mí me parece saludable eso. Eso me parece saludable porque es una de las asignaturas pendientes que tiene la democracia argentina, como tuvo otras, como tuvo los militares, como tuvo la cuestión del divorcio, como tuvo, bueno, ahora se puso en juego, y este gobierno ha puesto mucho en juego estas cosas, el monopolio comunicacional. Me parece que eso es un paso fundamental. Ahora, esto hay que ver si se va a cumplir la ley, si el grupo va a aceptar cumplir una ley que me parece que yo quiero destacar esto. Esta es la clave, porque muchas de las críticas del gobierno se hacen en clave institucional, ¿no? Y me parece, digo, ¿dónde guardamos esa clave institucional cuando estamos hablando de una ley del Congreso, una ley que no toca contenidos, una ley que la Corte dijo que es una cuestión patrimonial, pero que no tiene nada que ver con la libertad de expresión, y sin embargo hay un grupo dominante que se resiste a cumplirla? Yo vengo escribiendo, digamos, sobre la democratización de la palabra desde los años 80, digamos, eso para mí ha sido siempre un tema central. Entonces, yo no tengo ningún problema, digamos, en defender una ley, digamos, que maximice la palabra. Ahora, por esa misma razón, el gobierno vuelve a incurrir en el error de siempre, porque si nos quiere hacer pensar que la democratización de la palabra se va a hacer de la mano, digamos, de personas que tienen un currículum mucho más breve, digamos, que su prontuario, entonces tenemos un problema, digamos. Hoy los principales grupos comunicacionales en los que se apoya el gobierno, digamos, son la caricatura, en la Argentina, la caricatura de la corrupción, digamos, son el paradigma. Si uno tuviera que hacer un chiste sobre dos personajes, digamos, propios de la corrupción argentina, digamos, son las dos principales espaderas del gobierno en materia comunicacional. Pensar que de ese modo... ¿Quién te referís? A Moneta y a Manzano. Digamos, pensar que de ese modo vamos a inaugurar la democratización de la palabra es un problema. Entonces, si a mí me dicen los grandes grupos, Clarín, se tienen que adecuar, pero totalmente de acuerdo, digamos, yo abogo por eso desde siempre. Ahora, eso tiene que estar de modo primero, Roberto, porque yo nunca te escuché decirlo. Digo, bueno, el grupo Clarín se tiene que adecuar a la ley de medios. También lo tienen que hacer los otros. Digo, a mí me parece, y la Presidenta lo ha dicho, y lo ha dicho el director del AFCA, Martín Sabatella, todos los grupos se van a adecuar a la ley de medios. Todos los grupos van a tener, no van a poder tener... Quien recordamos muy bien, digamos, por haber votado disciplinadamente la ley antiterrorista, digamos, lo recuerdo muy bien. Me parece que no se lo estamos hablando ahora. No es una chicana, me parece absolutamente central. Ahí se marca la dignidad de una persona que tiene pensamiento crítico, no, digamos, me parece que él no pasó ese test. Y ojalá que aplique la ley, digamos, de modo apropiado, digamos. No haga bueno, señales. Me gustaría que seas abogado de esa aplicación de la ley también, y pero, que incluya a todos los grupos. Todo lo que he escrito está en esa dirección, digamos, siempre. A los dos, gracias por venir.